Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a Desde el Jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, pero ahora estoy refugiado en un rincón de mi biblioteca y entre los decenas de libros, no exagero, no quiero decir cientos, porque va a parecer que me estoy cachetoneando de libros que me llegan, he seleccionado este libro que me llamó particularmente la atención, de un título muy sugerente, La ciudad del hombre. Uno había escuchado La ciudad de Dios, ¿no?, en San Agustín. La ciudad del hombre, de un autor francés, ustedes saben que soy francófono, Pierre Manent, editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad. Los que nos siguen por pauta.cl podrán ver la hermosa portada y la cuidada edición. De este mismo autor, el IES había publicado también este otro interesantísimo libro para quien se guste o quiera adentrarse en el pensamiento fundamental de Alexis Tocqueville para entender incluso la crisis de nuestra democracia hoy. Tocqueville y la naturaleza de la democracia, del mismo autor Pierre Manent. ¿Quién es Pierre Manent? Es uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa. De alguna manera, podríamos decir, no sé si discípulo, pero por lo menos continuador de la tradición de Raymond Aron, personaje muy importante, sobre todo en lo que fue mayo del 68. Mario Vargas Llosa recuerda en un libro sobre el llamado de la tribu, se llama el título, cómo lo marcó a él encontrarse con el pensamiento de Raymond Aron. Bueno, él es profesor emérito de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y ha escrito, aparte de los dos libros que acabo de decir, La historia del liberalismo, Historia intelectual del liberalismo, Curso de filosofía política, La metamorfosis de la ciudad, de nuevo la preocupación por la ciudad, entre muchas otras. Además, fundó la revista trimestral Commentaire, una revista donde además ha escrito algunos artículos polémicos en relación al tema del Islam. Quiero simplemente leer el comienzo, para tentarlos, el comienzo de este ensayo, que se llama, la introducción, La pregunta por el hombre, que viene con un epígrafe del gran poeta Víctor Hugo. Oh profundidades, debemos seguir llamándole hombre, y dice Manent, ¿qué queremos decir realmente cuando utilizamos hoy día la palabra hombre? ¿De quién hablamos cuando defendemos los derechos del hombre, cuando nos dedicamos a la ciencia del hombre? No solo lo contamos con una respuesta clara a esta pregunta, sino que tampoco sabemos en qué dirección y con qué procedimiento debemos emprender la búsqueda. Nuestro discurso y escritura están obsesionados con el hombre, con mayúsculas. En realidad, la humanidad de hoy no parece ser más que una enorme boca que pronuncia enfática y sin cesar el nombre del hombre. Pero ocupada como está en que retengamos su nombre, ¿acaso se interesa por aquello que tanto celebra en absoluto? Gran comienzo. El de este ensayo de Pierre Manent, La ciudad del hombre, editada por el IES. Y para abrirnos un poco a la figura de este intelectual francés, poco leído en estos lares, pero también en otros lares, está con nosotros en el jardín Claudio Alvarado. Ustedes lo conocen, ha estado otras veces conmigo caminando por este jardín, director ejecutivo del IES, director también de la revista Punto y Coma del IES, él es columnista de La Tercera y ha publicado varios libros muy interesantes, muchos que contribuyeron al debate y la conversación constitucional, entre ellos La ilusión constitucional y Tensión constituyente. Hablamos alguna vez de ese libro. Claudio, gracias por estar conmigo esta tarde aquí en Desde el Jardín para hablar de este interesantísimo
pensador francés, voy a usar esa palabra, más que ensayista, Claudio. Gracias a ti, Cristian. Para mí es un gusto volver a encontrarnos y conversar en este programa. Y efectivamente, para entrar directamente en la conversación, me parece que es una buena aproximación, una buena etiqueta, si se quiere, hablar de Pierre Manent como un pensador, porque de hecho, una de las características que tiene este intelectual francés es que de algún modo responde a esa vieja figura del humanista, cuando a veces algunos estudiosos suyos han intentado clasificarlo y decir, bueno, ¿qué es Pierre Manent? ¿Es un filósofo político? ¿Es un sociólogo? ¿Es un politólogo? La verdad es que de todo un poco, digamos, porque en su obra, en su vasta producción, está presente de manera muy permanente la tensión y la reflexión sobre el cruce entre filosofía, política y religión, y las preguntas que abre, esa intersección, esa preocupación por temas vistos de manera conjunta e integral, son muchas las preguntas, y entonces cuesta de algún modo clasificarlo, circunscribirlo a una sola disciplina. Me parece que tiene preocupaciones muy amplias, y que, como tú dices, muchas veces tienen más relación o más vigencia de la que uno pensaría, con nuestros problemas y debates coyunturales. Oye, Claudio, yo te decía al comienzo que él viene de la línea de Raymond Aron, me imagino que fue alumno de él. Tal vez sería interesante ubicarlo dentro de una generación, de una línea de pensamiento europeo. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, Pierre Manent es uno de los principales intelectuales franceses de la actualidad, pero además pertenece a un movimiento un poco más amplio que, junto con Gaucher y otros, que participó ha participado, porque Pierre Manent todo esto está vivo, en lo que se llama la rehabilitación de la filosofía política francesa, y ese es un movimiento que tiene directa relación con la figura de Raymond Aron. Para hacer una breve reseña, Manent viene de una familia comunista. Conoció al llegar a París a Raymond Aron, fue una figura clave en su trayectoria estudiantil e intelectual. Es discípulo directo de Raymond Aron. Eso nos da algún tipo nos ubica de algún modo la figura de Manent, una afiliación por los temas políticos, una afiliación en lo que en Francia sería la tradición liberal conservadora, por llamarla de alguna manera. Pero claro, Manent tiene varias fuentes, porque uno podría decir, ya, si lo ubicamos junto a Aron, que es su maestro, uno automáticamente también, conociendo la figura de Aron, uno lo va a ubicar en la tradición de Alexis de Tocqueville, que a su vez es muy rescatado por Aron. Y esa es como una gran línea de influencia en la trayectoria de Manent. Pero por otro lado, eso se complementa, y por eso es una figura tan interesante, con el hecho de que el propio Aron, a la luz de las inquietudes intelectuales de Manent, le dijo a Manent, tú tienes que conocer a Leo Strauss, y el propio Aron lo manda a estudiar la producción filosófica de Leo Strauss. Entonces ahí hay otra fuente que lo lleva a su vez a la filosofía clásica, y en Manent está muy marcada la preocupación por la filosofía clásica. Por ejemplo, cuenta la gente que ha trabajado, que ha estudiado con Manent, como Daniel Mansuy, de que Manent está muy convencido que hoy día es clave leer la política de Aristóteles, digamos. Tiene la preocupación por la filosofía moderna, pero también tiene esa raíz clásica. Y en fin, por último, en Manent también hay una... junto con esta preocupación por la filosofía y la política, también hay una preocupación permanente por la dimensión religiosa del ser humano. Él se convierte al catolicismo, como decía, de una familia comunista, pero se convierte al catolicismo, y esa reflexión, digamos así, por la dimensión intelectual del catolicismo, por las implicancias concretas del catolicismo, también lo acompaña hasta el día de hoy. Ha sido parte de academias pontificias. Es una figura muy completa, y que, de la mano de esta preocupación por política, religión y filosofía, también tiene detrás fuentes muy relevantes. O sea, si uno resume lo que he mencionado estos minutos, Tocqueville, Aristóteles, Leo Strauss, Aron, digamos, son figuras bien emblemáticas y bien potentes, sobre las que se para la construcción y la propuesta intelectual de Manent. Lo que uno va viendo en este libro, y seguramente en otros también, en el prólogo hay algunas señales de esto, es una cierta crítica a la modernidad europea y una cierta crítica a la Europa secularizada y a la Francia, incluso laica, pero radicalmente laica, por decirlo de alguna manera, o fanáticamente laica, podríamos decir también.
me gustaría detenerme en ese aspecto, digamos, es decir, él es por decirlo así, un disidente de toda una corriente más liberal de pensamiento europeo en ese sentido, y qué es lo que aporta en esa línea. Sí, efectivamente es un pensador muy interesante, entre otros aspectos por el que tú mencionas, Cristian. A ver, yo diría que de partida, porque son temas muy grandes, ¿cierto? Muy complejos los que estamos hablando, pero para situarnos en el modo en que él se aproxima frente al cruce entre política y religión y esta crítica a la modernidad sin frenos, como a veces se la ha llamado, creo que una buena manera de enmarcarlo, de introducirlo a esta pregunta, es que, tal como Tocqueville, lo que voy a decir ahora, una frase, una formulación que se utiliza por parte de quienes cultivan o quienes siguen tanto a Tocqueville como a Manet, se trata de un amigo moderado de la modernidad. O sea, es alguien que no reniega completamente de la modernidad, que de hecho es partidario de las instituciones políticas modernas. Manet cree que hay que revitalizar el Estado-Nación, por tanto, frente a la separación entre Iglesia y Estado, por mencionar un ejemplo paradigmático, él considera que, por supuesto, que es algo muy necesario, que hay que preservar, pero al mismo tiempo que tiene esa inquietud, digamos, una valoración en principio positiva de la democracia, también cree que hay que estar atento a las tensiones y patologías que ha traído consigo la modernidad democrática. Y en ese sentido, Manet, uno podría decir, frente al tema que estamos conversando, que así como cree que la separación entre Iglesia y Estado tiene muchas virtudes institucionales, al mismo tiempo cree que convertir la separación entre Iglesia y Estado o entre política y religión en una regla absoluta de nuestro pensamiento, como si tuviéramos que renunciar completamente a el modo en que se vinculan en el alma humana. Bueno, ahí tendríamos un problema. O sea, yo ubicaría así como la perspectiva inicial de Manet. Es un amigo de la democracia y de la modernidad, y por tanto ciertas instituciones como las que estamos hablando, pero al mismo tiempo cree que hay que ser un amigo moderado, consciente de sus problemas, y eso lleva específicamente al tema política y religión. Él, claro, él cree que la nación y el Estado nacional que surge en el contexto europeo occidental tiene al mismo tiempo una impronta cristiana que no se puede desconocer completamente, y que si uno pretendiera desde el Estado o desde las élites renegar completamente esas raíces, se pueden producir problemas muy graves. Es interesante que de alguna manera alguien desde el pensamiento, ¿no es cierto?, cuestione la modernidad desde adentro. O sea, también hay dogmas de la modernidad, y lo que tú hablaste, ese concepto de Eric Voegelin, que habla de la modernidad sin freno, ¿no? Y que tiene que ver con, justamente, al parecer, emancipar la voluntad humana de cualquier límite, de cualquier restricción. Este sujeto moderno empoderado que cree conocerlo todo, que cree poderlo todo, ¿no? Y parece que aquí se pierde algo muy importante, que así lo intuyo yo, que Manet ve en la existencia humana, digamos, cosas que se juegan adentro, que tienen que ver con la libertad, el libre albedrío, o sea, con todo ese espacio que de alguna manera el cristianismo más profundo abrió o descubrió dentro del ser humano. Ahí hay una pérdida tremenda y que hay que estar alerta ante eso. Efectivamente, de hecho son parte de las paradojas que Manet quiere poner sobre la mesa a la hora de emprender este tipo de investigaciones. O sea, estamos en un contexto en el que por un lado se ha, siguiendo justamente o apoyándonos a la hora de explicarlo esta idea de Voegelin, ¿cierto? Por un lado está esta tendencia a creer que el principal propósito político-cultural de nuestra época debiera ser erradicar todo tipo de límites respecto a la voluntad, pero al mismo tiempo, paradójicamente, nos vamos quedando con menos espacios para la libertad personal, para la deliberación, para la acción, y esto tiene, entre otras cosas, consecuencias políticas. De hecho, esa es una de las grandes inquietudes de Manet, cómo en Europa la descristalización ha ido de la mano de una despolitización, y Manet está, digamos, parte importante de las preocupaciones, las motivaciones que lo llevan a escribir y a tratar los temas que estamos conversando, tienen que ver justamente porque él está convencido de las bondades del Estado Nacional, de los gobiernos democráticos representativos, pero también está atento a sus problemas y busca ver cuáles son las conexiones y las raíces de digamos, un Estado debilitado y a veces precario derechamente de estas instituciones. Creo que estas preguntas más de fondo también ayudan a iluminar nuestros propios problemas, pensando no solo en Chile, sino... Sí, eso te iba a preguntar a propósito de lo segundo que dijiste antes,
esta valoración de la noción de nación. Bueno, hoy día en el debate constitucional eso ha estado en cuestionamiento y no quiero hacer, no es que sea la relación igual, no quiero que se entienda mal mi palabra, pero la preocupación de Manent ante la influencia fuertísima del Islam dentro de la sociedad francesa y ve de alguna manera una Francia como acorralada, debilitada, culposa, ¿no? Que abdica de sus propias convicciones y de su historia. Uno podría decir que acá no tenemos el islamismo, pero sí tenemos la agenda indigenista radical, que podríamos comparar un poco la situación de lo que ocurre, lo planteado en Francia con Manenta. Fíjate que es muy interesante cómo lo planteo, o el punto que tú pones sobre la mesa, Cristian, porque cuando uno se pregunta a la luz de ciertos autores de impronta cristiana sobre los fundamentos de la democracia y los prerequisitos que se requieren, vale la redundancia, para que ella funcione bien, típicamente se pone desde ese prisma el acento en ciertas virtudes, digámoslo así. Y Manent está muy atento a la importancia de las virtudes. De hecho, es otro tema que trata, pero cuando él, en otro libro, en La razón de las naciones, aborda el fundamento de la democracia, ahí él está pensando primariamente, y así lo dice en forma expresa, en la necesidad de articular para que la democracia funcione bien el gobierno representativo con el Estado y la nación. Y sin estados nacionales que funcionen bien o sin una conciencia histórica y política que nos permita tener un Estado en forma y una nación vigorosa, es la democracia la que se va a perjudicar o a debilitar. Nosotros no tendemos a mirar las cosas desde ese ángulo o a tener ese lente puesto de manera enfática, y sin embargo creo que nos ayuda a ver parte de nuestros problemas. Como tú dices, estas cosas tienen directa relación con nuestro debate constitucional, o sea, hasta qué punto ha explotado o había una causa latente, un problema ahí que no nos habíamos dado cuenta, la crisis de nuestra democracia con el cuestionamiento al modo en que típicamente hemos entendido la nación chilena, y hay una conexión que vale la pena explorar. Estoy conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IE, y estamos aproximándonos a un libro muy interesante, un ensayo muy potente de filosofía política, La ciudad del hombre, de Pierre Manent, editado por el IES. En una parte, en el prólogo del libro, el prologuista, que se llama Daniel Mahoney, habla del desastre del alma humana para Manent. O sea, ¿cuál sería ese desastre del alma humana? Déjame buscar exactamente la cita, que es cuando él dice, bueno, que Manent sugiere que el cristianismo complicó, entre comillas, la estructura de la acción humana al promover ese famoso mandato evangélico de que tienes que amar a nuestros enemigos. Y se pregunta, el prologuista de Manent, si es el hombre moderno todavía capaz de escuchar ese mandamiento y actuar en consecuencia. Y habla de la indiferencia ante la acción que caracteriza la modernidad, o una parte de la modernidad más teorética, dice, ¿no? Y habla de una abdicación moral y política, ¿no? Y dice que, esto es bien impresionante, los hombres y mujeres contemporáneos se resignan a una condición espiritualmente flácida o flácida, sin amar a nuestros enemigos ni luchar contra ellos. Manent dice, argumenta contra este desarme del alma humana, el desarme del alma humana. A ver, ¿de qué nos hemos desarmado al entrar en una secularización? Hablamos desde una perspectiva europea, desde luego él es un pensador europeo. ¿Cuáles crees tú que son los elementos de ese desarme? A ver, me parece que para entender esta aproximación, digamos, hay que tener presente que Manent es muy consciente, y así lo aborda de manera expresa, de la tensión que existe entre lo que podríamos llamar, grosso modo, el mundo antiguo, las virtudes políticas que derivan del mundo antiguo, el afán de magnanimidad, de grandeza, las virtudes heroicas, si se quiere. Es consciente, digo, entre la tensión entre esas cosas y la humildad propia del cristianismo, y el énfasis que pone el mensaje cristiano en la necesidad de humildad. Manent es muy consciente de que hay una tensión ahí, pero Manent cree que si bien esa tensión ha tenido ciertas dificultades, momentos mejor y peor abordados, que en último término ha sido una tensión virtuosa para el desarrollo del mundo occidental. Y uno de los problemas que observa en la actualidad, cuando digo en la actualidad es, por poner una fecha, básicamente
posterior a mayo del 68, aunque las raíces de esto son muy antiguas, ¿cierto? Son las que va abordando en el texto. Lo que él observa es que estamos en una situación, como tú bien decías, espiritualmente flácida, en que, por decirlo así, para emplear los mismos términos que utilizábamos de ejemplo, nos vamos quedando sin magnanimidad y también sin humildad, digamos. Y por eso esta frase que tú decías de que, claro, el amor al prójimo, el amor al enemigo, con toda la exigencia que eso implica, bueno, se va perdiendo de la mano de la descristianización del mundo, pero no es que esto vaya siendo reemplazado por un afán de grandeza política, en el mejor de los términos. No, no, la política también va decayendo, los ciudadanos también se van despolitizando. Entonces, es eso lo que me parece que es a eso digo lo que está apuntando a propósito de tu pregunta, en que es un mundo que paradójicamente al mismo tiempo que se ha despolitizado, se ha descristianizado. Antes teníamos una tensión entre política y religión que a veces tuvo momentos muy malos, no se enfrentó siempre bien, pero esa tensión entre magnanimidad y humildad, entre política y religión, también trajo consigo ciertos frutos virtuosos, frutos positivos. Bueno, hoy día pareciera que no de manera exclusiva, por supuesto, pero en ciertos momentos clave de la historia contemporánea y particularmente posterior a mayo del 68, nos vamos encontrando con un hombre moderno que al menos las tendencias dominantes va perdiendo ambas virtudes. Y eso tiene que ver quizás con la pérdida de ciertas referencias que fueron claves para la construcción de los principales dispositivos políticos que tanto valoramos: el Estado, la nación, la democracia, etc. Bueno, algo parecido, no igual, tuvimos acá algo de octubre del 2019 tenía de mayo del 68, algunas resonancias, digo las más negativas, no las más positivas. Y ahí se ha hablado mucho de la anomia, Carlos Peña ha escrito sobre eso, que se instala en la sociedad, esa anomia, pérdida de límites, pérdida de referencia, destrucción de la actualidad, que termina ahora en la destrucción de todos los símbolos, entre ellos la destrucción de la bandera. Sería interesante ver qué diría un pensador como Manet de esta destrucción de un símbolo nacional. ¿Qué revela eso que nos muestra? ¿Qué es lo que está en juego ahí en una batalla cultural? Hablemos esto ya, va más vaya de lo político, hay una batalla cultural que se ha jugado aquí, y que tal vez han perdido. Se perdió en Europa, aunque mayo 68 haya pasado, ganó de alguna manera en muchos, y aquí también esa batalla cultural se perdió. ¿Qué piensas tú de eso, Claudio? Sí, no, es muy tentador y me parece que dadas las circunstancias en que estamos como país, es inevitable, de hecho, no solo tentador, es inevitable hacer cruces entre reflexiones de este tipo, de esta profundidad, de este calado, y los problemas y debates que hemos enfrentado en los últimos años. Y efectivamente, cuando uno lee este tipo de pasajes, ¿cierto? Cuando Mahony en el prólogo, que a todo esto, como paréntesis, Mahony es una especie de discípulo de Manet, de origen irlandés, que trabaja en Estados Unidos. Claro, cuando Mahony habla de estos vínculos, digamos, que aparecen con mayo 68, uno no puede dejar de pensar en lo que nos pasó en Chile, este estado flácido en términos espirituales. Bueno, yo lo considero bastante conectado, al menos suena parecido, sobre todo si uno piensa en la dimensión más de fondo que uno observó en octubre, porque creo que con el paso de los años, nosotros hemos ido reflexionando como país, y creo que eso está muy visible hoy día, que si bien es evidente que en la crisis de octubre se evidenció un malestar social que tenía raíces previas, también es claro y cada vez más evidente, como digo, que en octubre tuvimos una manifestación de cierto nihilismo, de cierta validación de la violencia, de actitudes que en último término tienen que ver con una crisis de sentido mucho más profunda y que superan con creces lo político. Creo que a la hora de abordar esa dimensión, la dimensión de crisis de sentido, la manifestación de ese nihilismo al que nos referíamos, reflexiones como las de Manet son muy pertinentes. O sea, yo esa conexión que tú haces, digo, después de este breve rodeo, me parece que es inevitable, y quizás nuestro desafío es, más allá de lo que pase el próximo domingo en el plebiscito, nuestro desafío más de fondo es, y más de largo plazo, más de largo aliento, es preguntarnos cómo somos capaces como país de enfrentar esa dimensión del conflicto, porque son los aspectos más difíciles de enfrentar.
No es que el problema político sea sencillo, ni mucho menos, por supuesto que hay ahí una tarea titánica, pero me parece que lo que está latente tras el conflicto político es algo aún más complejo y que tiene que ver con esas raíces previas de la dimensión negativa del estallido que en su minuto como país nos hicimos los lesos en buen chileno. Pienso en lo que pasó con el Instituto Nacional, como ejemplo paradigmático, digamos. Detrás de eso hay un problema muy profundo, un problema que no es solamente educativo, aborda al final cómo entendemos el sentido de la vida. Bueno, creo que en esos tipos de vínculos las conexiones son muy patentes y que ahí reside, insisto, quizás la parte más difícil de nuestra tarea posterior al 4 de septiembre. Bueno, Manet en el fondo ha profundizado sobre esta radicalización del secularismo moderno. En Francia eso es muy fuerte. Él critica la laicidad extrema, yo decía al comienzo, y habla y cita, el prologuista cita un texto de Manet que es La razón de las naciones, de la que tú también hablabas al comienzo, en que Manet dice: la separación entre religión y política se vuelve desastrosa si la convertimos en la regla de nuestro pensamiento. La política y la religión nunca están totalmente separadas ni son completamente separables. Por lo tanto, a menos que se consideren conjuntamente, no se puede entender ninguna de las dos. Uno tendería a pensar al contrario, que hay que separar política y religión, la idea del Estado secular, la secularización, eso es parte de la modernidad, los estados teológicos son un desastre, uno piensa en Irán. A ver, ¿cómo entiendes tú esta reflexión de Manet de lo desastroso que según él es separar la religión de la política en Occidente? Claro, la dimensión institucional, como hemos hablado anteriormente, para Manet está muy bien. De hecho, él en otro lugar, él resume que la modernidad consiste básicamente en una organización de distintas separaciones. Para Manet la modernidad es en conjunto la separación de la Iglesia con el Estado con la sociedad, la separación de poderes, la división del trabajo, todas cosas que en principio valoramos. El problema es que esa organización de separaciones, las condiciones políticas y sociales del mundo moderno, según explica Manet, quizás nos ofrecen justamente las mejores condiciones para el desenvolvimiento de la vida humana, pero no nos entregan la respuesta en torno a cuál es la finalidad, el propósito, el sentido de la vida de todas y cada una de las personas. Por supuesto que a la hora de preguntarnos por el sentido de la vida, la libertad personal juega un papel fundamental, pero esa libertad personal se nutre de ciertas fuentes, de ciertas preguntas. Y entonces, cuando Manet dice que no tenemos que considerar la separación entre política y religión como regla de nuestro pensamiento, a lo que está apuntando, me parece a mí, es justamente a mantener unida en la reflexión la conciencia de que la vida política y social no puede estar completamente separada en último término de cuál es la finalidad y el norte, el sentido, el propósito de la vida de todo y cada uno de nosotros. Institucionalmente, separar Iglesia y Estado está muy bien, pero la separación entre Iglesia y Estado y otro tipo de separaciones como las que me he referido, no nos va a resolver la pregunta por cuál es la finalidad de la vida de cada persona. Esa pregunta sigue existiendo, sigue teniendo además algún tipo de relevancia política, la tenemos que abordar, no tenemos que asumir que por el hecho de vivir en modernidad, la pregunta por el sentido ha dejado de existir. Todo lo contrario, pareciera que en las condiciones modernas, justamente dado el desarraigo, dado la crisis de ciertas instituciones culturales y éticas, se vuelve aún más relevante, y es ahí, me parece, donde tenemos que entender ese vínculo que Manet quiere subrayar. Bueno, algo que se señala en el estudio de Mahoney, él dice que de alguna manera en este libro La ciudad del hombre, de alguna manera la ciudad del hombre se define, esto es interesante, no por la búsqueda del bien, sino por la huida de los males palpables. Se pierde esa búsqueda del bien, ¿no? Bueno, que uno puede encontrar en el pensamiento antiguo, en Aristóteles, todas las virtudes, pero también en el mundo cristiano. ¿Qué significa esa pérdida de ese horizonte de la búsqueda del bien? Y resignarse de alguna manera, si lo entiendo yo, a simplemente huir de los males palpables. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, a mí me parece que Manet entronca con una reflexión que no es obviamente exclusiva de él, que de hecho abordan otros autores que también alguna vez hemos conversado, como Jean-Claude Michéa, ¿cierto? Que tiene este célebre libro, El imperio del mal menor. A lo que están apuntando ellos, Manet, Michéa y otros, es a lo siguiente.
el paradigma clásico, con todos los problemas que puede haber tenido, no se trata en ningún caso de ensalzar o idolatrar excesivamente el mundo antiguo, pero el mundo antiguo, el paradigma clásico, tenía en común, ya sea en su versión pagana o cristiana, esta búsqueda por los bienes más altos, ya sea puesto, insisto, en clave romana, griega, etcétera, o bien en clave cristiana. Donde surge la importancia de la humildad, apuntando a imitar a Cristo en último término, etc. Bueno, el mundo moderno, y si uno quisiera poner un punto de quiebre, es Maquiavelo quizá el primero, y Hobbes después lo sistematiza de modo bastante claro. El mundo moderno está preocupado de otra cosa. El mundo moderno está preocupado bajo un convencimiento mejor o peor fundado, según el caso. El mundo moderno está preocupado, inquieto, incluso asustado ante esa búsqueda de esos bienes, bajo la convicción de que la búsqueda del bien trae consigo conflictos. Y entonces se empieza a diseñar y a entender la vida política de un modo tal que aquí la clave no está en posibilitar la mayor realización personal o el mayor bien posible, sino en cómo evitamos los males. Esto en Hobbes es muy patente, ¿cierto? Toda la construcción de Hobbes es a partir de el temor a la muerte violenta. Él desde ahí, bajo la premisa antropológica de que el hombre es un lobo para el hombre, va a construir todo su sistema político, lo podríamos llamar de modo esquemático. Y claro, Manet lo que busca transmitir es que esa preocupación permanente por los males, por supuesto que ha traído consigo cosas positivas, porque hay todo un diseño político e institucional que sigue a partir de autores como Hobbes, que tiene su valor, pero nuevamente, no nos responde nunca la pregunta por el sentido. Nosotros quedamos incompletos como seres humanos si es que pensamos que todo se acaba en huir de males, porque siempre vamos a buscar algo mayor que quede insatisfecho mediante ese enfoque. Y ahí uno entiende mejor, me parece, por qué Manet considera que parte de la grandeza de la civilización occidental fue haber articulado, por más tensión que exista, el legado liberal moderno con la impronta cristiana. Y él cree que Europa, en sus mejores momentos, fue eso. Fue una mezcla, fue un diálogo que tuvo tensiones, que tuvo conflictos, pero que tenía consigo una tensión virtuosa, digo, entre el mundo de impronta moderna y su raíz anterior, ya sea antigua o cristiana. Este encuentro entre Atenas, Roma y Jerusalén, que nunca dejó de estar presente en la civilización occidental. Y de ahí su preocupación, insisto, si no quisiera situar una fecha post-mayo del 68, cuando pareciera que ese diálogo y esa tensión se pierde y empezamos a entrar en otra etapa. Claudio, te quiero agradecer muchísimo esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde sobre este libro desafiante, interpelador a nosotros, sujetos modernos, La ciudad del hombre, de Pierre Manent. Lo recomiendo vivamente, lo podemos encontrar en librerías, pero también hay una tienda digital, entiendo, del IES para poder comprar los libros. Ustedes tienen por lo demás un catálogo tremendamente interesante. Entre otros está también el libro sobre Tocqueville, al que quiera introducirse en este gran pensador francés y la naturaleza de la democracia. Sí, efectivamente, yo te agradezco mucho a ti, Cristian, el tiempo, y dejo invitado a todos los auditores quienes nos están siguiendo por streaming a visitar nuestra tienda virtual, tienda.ieschile.cl. Ahí se encuentran nuestros libros, este último lanzamiento, ¿cierto? La ciudad del hombre, pero también todo el catálogo de manera muy amigable, obviamente con despacho a domicilio y todas las cosas que hoy día están tan instaladas, así que los dejo a todos invitados a visitar nuestra tienda, tienda.ieschile.cl, y nuevamente te agradezco, Cristian, por esta muy grata conversación. Caramba, cómo se agradece un libro que se mete el dedo en la llaga, en esa herida, la herida del sentido, que todavía está abierta en nuestra modernidad y que tal vez explica muchos de esos males de los que hemos querido huir, pero mientras no tengamos conciencia, sería el sentido. Y me parece que este autor va en la línea de buscar un camino para enfrentar cara a cara esa ausencia de sentido, esa herida de sentido. O sea, al menos trae consigo las grandes preguntas de un modo además muy innovador, muy atípico para nosotros. O sea, como decía, en Francia es considerado un liberal conservador, tiene esta impronta cristiana, el discípulo de Raymond Aron, no es en ningún caso un nostálgico de la antigüedad, él cree que la modernidad es muy positiva en su principio, pero que hay que mirarla, abordarla moderadamente, consciente de sus tensiones. Creo que nos trae preguntas que nos hacen muy bien, especialmente considerando los desafíos que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Claudio, te mando un gran abrazo, gracias por haber estado aquí en el jardín en esta tarde,
y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a la misma hora, a las 8 de la noche, para abrir juntos la verja de este jardín. Hasta mañana. Ajá. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación.